saludo muy especial para todos nuestros hermanos y amigos que se pueden conectar con nosotros. Estamos aquí para compartir una vez más el mensaje de la palabra de Dios. Llegar hasta ustedes es una bendición, poder compartir la palabra de Dios es algo que nos agrada, poder llegar con un mensaje claro para dar a conocer la obra de Dios por el hombre. Hoy quiero saludar de una manera muy especial a todas esas personas que se conectan para disfrutar de un momento de reflexión en la palabra de Dios. Quiero ir al texto bíblico porque quiero compartirles un tema importante y es basado en una pregunta. ¿Eres un hijo de Dios? Es la pregunta que esta noche quiero hacer. ¿Eres un hijo de Dios? Qué bueno que nos preguntemos eso porque a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es ser un hijo de Dios. Y qué bueno es poderlo mirar basados en la palabra. Y Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Aquí es donde viene esa interrogante que debemos hacérnosla todos. ¿Soy hijo de Dios? Para ser hijo de Dios se necesita nacer de nuevo. Se necesita tener un nuevo nacimiento. Se necesita experimentar un encuentro personal con Jesús. Y eso se logra a través de la palabra. Es la palabra la que nos engendra. El apóstol Pedro lo dijo: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra. Así que cuando Jesús va donde un hombre importante, un líder religioso llamado Nicodemo, este era un hombre erudito de su época, pero no tenía conocimiento claro de lo que era ser hijo de Dios. Hoy existe mucha gente que tiene conocimiento teológico, que tiene conocimiento de lo que es la ciencia bíblica, pero que no tienen un encuentro con Dios y no se han dado cuenta lo que es ser un hijo de Dios. Así que hoy vivimos en un tiempo donde la religión está por todo lado, donde la gente practica una cantidad de dogmas y de creencias, pero sin haber encontrado la esencia de lo que es ser un hijo de Dios. Por eso cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, Jesús, en un diálogo que tiene con él, no le aseguró el cielo de inmediato. No le aseguró el cielo de inmediato a Nicodemo. En vez de ello, sí le dijo algo que era muy importante. Capítulo 3, verso 3 del Evangelio de Juan. Le dijo: de cierto te digo. Y el que Jesús haga hincapié en esa frase, de cierto, es porque hay que prestarle importancia a lo que va a mencionar. Y lo que le dice: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Acaso Nicodemo no tenía religión? ¿Acaso Nicodemo no conocía la ley? ¿Acaso Nicodemo no practicaba una creencia religiosa? Pero al encontrarse con Jesús, Jesús no le aseguró el cielo de inmediato.
Pero sí le digo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué una persona no puede ver el reino de Dios ni entender las cosas de Dios en su estado natural? Pablo escribe en la carta a los Corintios, el capítulo 2, el verso 14, dice, el hombre natural, o sea, el hombre adámico, el hombre creado humanamente, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aunque Nicodemo tenía todo lo que he mencionado, Nicodemo no entendía las frases de Jesús al decirle que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Por eso le hace la pregunta, ¿puede acaso el hombre siendo viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús vuelve y le menciona y le aclara a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que nació biológicamente, humanamente, es humano. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que lo que hay que entender es que el nuevo nacimiento que Jesús hablaba era precisamente de esa transformación para que el hombre adámico, el hombre pecador, se pudiera convertir en un hijo de Dios. Porque todos a la verdad somos creación de Dios. Dios nos creó. Dios hizo al hombre. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Todos somos creación de Dios. Pero para ser hijos de Dios necesitamos recibirlo a Él en nuestro corazón y nacer a una nueva vida. Y no estoy hablando del estado natural, estoy hablando del estado espiritual, porque Nicodemo era un ser viviente y, como les dije, tenía religión, pero no tenía una experiencia personal con Dios. Por eso Jesús le habla de un nuevo nacimiento, y este nuevo nacimiento se da por la palabra. Y note algo, y es algo que yo quiero que usted comprenda. Porque cuando una persona nace físicamente, hereda una naturaleza, que es la naturaleza del pecado como resultado de la desobediencia de Adán en el jardín del Edén. Y nadie tiene que enseñarle a un niño a mentir. Él por naturaleza lo hace. El niño por naturaleza miente. Nadie tiene que enseñárselo. Por naturaleza sigue sus propios deseos, esos deseos erróneos que están en el ADN del ser humano por el pecado, que lo conducen a cometer pecados tales como mentir, robar, odiar, etc. Y en lugar de ser un hijo de Dios, el ser humano es un hijo de ira. ¿Por qué? Por su desobediencia. La Biblia lo declara en Efesios capítulo 2, el verso 1 al verso 3, cuando el apóstol declara estas palabras y hace mención con claridad de ello. Efesios capítulo 2, el verso 1 al 3, mire lo que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera entre los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Así que esa es la naturaleza del hombre. Pablo lo dice cuando escribe a los Romanos, capítulo 5, verso 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Así que heredamos una naturaleza de pecado y el pecado es lo que divide al hombre de Dios. Así que no puede ser un hijo de Dios aquel que aunque tenga religión, aunque tenga un credo, esté pecando. Porque eso significa que está viviendo conforme a esa naturaleza que heredó de pecado. Y como hijos de ira, ¿qué es lo que merece el hombre? Estar separado de Dios en el infierno por la desobediencia. Afortunadamente encontramos en el pasaje bíblico que dice Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, oiga bien, por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracia sois salvos. Dios manifiesta su gracia para salvación. Aunque heredamos el pecado, aunque estábamos perdidos, aunque no teníamos ningún derecho porque éramos hijos de ira, no hijos de Dios por causa del pecado, sino hijos de ira, Dios manifiesta su gracia. Y así es como somos vivificados con Cristo, nacidos de nuevo, hechos hijos de Dios. Pero para que esto se efectúe, hay una condición, y es recibir a Jesús en nuestro corazón. Por eso el texto dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este pasaje nos explica cómo convertirnos de verdad en hijos de Dios. Debemos recibir a Jesucristo mediante la fe y debemos creer en Él, en su nombre, para salvación. Primero debemos reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios quien se hizo hombre. Esto es un término totalmente bíblico. Quien niega que Jesús es el Hijo de Dios no ha comprendido la doctrina. Porque Jesús es el Hijo de Dios en su humanidad. Nació de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, como hombre que se manifestó a este mundo, no heredó esa naturaleza pecaminosa de Adán. Y por esto Él es llamado el segundo Adán. La Biblia dice en 1 Corintios, el capítulo 15 y el verso 22, con claridad escribe el apóstol y lo dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo no heredó naturaleza de pecado, por lo cual Él vino para vivificar. Y por eso, a través de su obra y de nosotros creer en Él, podemos llegar a convertirnos en sus hijos. Mientras que la desobediencia de Adán trajo maldición por el pecado a todo el mundo, esa vida perfecta de Jesucristo puede cubrir nuestras vidas pecaminosas. Nuestra respuesta a toda esa misericordia y gracia debe de ser el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, recuerde que viene de una palabra griega metanoia, que significa un nuevo modo de pensar. El que se arrepiente, el que acepta a Jesús, decide cambiar su pensamiento, decide vivir diferente. Porque el Hijo de Dios no puede hacer el pecado, ya que la naturaleza pecaminosa no es de Dios, sino del maligno. Y es lo que el hombre heredó desde un principio. Debemos devolvernos del pecado y confiando
que en Jesús y en su vida perfecta y en su obra perfecta recibimos la purificación. Ahora debemos de tener fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ese plan de Dios era sacrificar a su perfecto Hijo en la cruz para pagar el precio, el castigo que merecemos nosotros por nuestros pecados. La muerte de Cristo nos libra del castigo y del poder del pecado, pero solo si lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Debemos de seguir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Después de que Cristo resucitó victorioso sobre el pecado, la muerte, Dios confirió toda autoridad. Cuando vamos al libro de Efesios, el capítulo 1, el verso 20 y al verso 23, declara la palabra, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y mira lo que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por eso Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo quiero invitarle a algo. De esto hay mucho que hablar, pero cuando practicamos una vida en el pecado, es imposible que seamos reconocidos como hijos de Dios. El Hijo de Dios es aquel que lo ha recibido y ha recibido la potestad de ser su hijo. A Dios sea la gloria. Jesús guía a aquellos que lo reciben, pero juzgará a todos aquellos que lo rechazan. Así que para ser hijo de Dios hay que nacer a una nueva vida. Para llegar a ser un hijo de Dios tenemos que abrirle el corazón a Él, dejar que la palabra, que es espíritu y vida, comience a germinar en nosotros y haga un cambio, un nuevo modo de pensar, una nueva actitud, un nuevo estilo de vida. Que así como tuvimos participación en nuestro nacimiento natural, que heredamos genéticamente el pecado, también en ese nacimiento espiritual heredamos por el Espíritu Santo el ADN de Dios para ser personas diferentes. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Todo lo que heredamos en nuestro nacimiento natural, que es pecado, también podemos heredar en nuestro nacimiento espiritual todas aquellas buenas obras, invocando el nombre de Jesús. Esa fe que surge de nosotros, como lo dicen los versos antes mencionados, porque Dios es el único que tiene el derecho, de acuerdo a su misericordia, a su voluntad, a llamarnos sus hijos. Por eso dice 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el Hijo de Dios no tiene nada de qué enorgullecerse, sino solo gloriarse en el Señor. Efesios capítulo 2, el verso 8 dice, porque por gracia somos salvos. La gracia es algo que no merecíamos, nos lo otorgó Él por su gracia. La gracia es la que nos da lo que no merecíamos, y por su gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, esto es un don, un regalo de Dios. Así que, mis estimados hermanos y amigos, qué bueno preguntarnos si el estilo de vida que tenemos garantiza que somos hijos de Dios.
Y la Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. Esa es la expresión bíblica a la que nosotros tenemos que apuntarle a practicar, porque el Hijo de Dios tiene el ADN de Dios, y el ADN de Dios es lo que define los rasgos de carácter y de parecido con su Padre. Y eso es importante que lo tengamos. El Señor dijo en 1 de Pedro capítulo 1, verso 15, verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. A todos, que el Señor Jesús les bendiga, un fuerte abrazo, y deseamos que si quiere seguir escuchando más palabra de Dios, le invitamos los días miércoles y domingos. Los miércoles 7 de la noche, domingos 11 de la mañana. Manzana 25, Casa 3, Comunidad Villa Kennedy, Barrio 2500 Lotes, Cuba, Pereira, Iglesia Ministerial.